Bueno, gente, introducción hecha. Como ya veníamos haciendo el recorrido, la última del día de hoy, sin dudas va a ser la de rehabilitación neuropsicológica. Ya vimos toda la parte de evaluación y una vez que terminamos todo el proceso de evaluación con los profesionales que hayamos considerado en esta oportunidad, lo esencial es que utilicemos todos esos datos para poder plantear un proyecto de rehabilitación neuropsicológica. Les dejé acá una definición armada así de modo bastante casero para que podamos comprender bien de qué se trata. Se trata de que aquellas personas que padecieron algún tipo de lesión cerebral, ya sea, como venimos hablando en las veces anteriores, sea por un cuadro neurológico incipiente del momento o bien algo del neurodesarrollo, con el fin de que estas personas puedan recuperar o mejorar sus habilidades cognitivas y la funcionalidad que tienen las mismas para su vida diaria. Si bien yo acá usé la palabra rehabilitación, elegí solamente esta por el hecho de que vamos a ver más que nada casos de demencia. Y entonces al haber tenido un desarrollo de la habilidad y luego haberla empezado a perder, usamos la palabra rehabilitación. ¿Se acuerdan que habíamos hecho la diferencia? Y en caso contrario, si fuese entrenamiento, hablamos de que la función no estaría tan perdida, sino que la iríamos a estimular. Acá la función ya existió y se debilitó. No es que la vamos a entrenar para que se desarrolle como si fuese con una criatura de tal vez un año y medio, 2, etc. Entonces, bien, algo muy importante en esta instancia, que es el momento donde vamos a preparar nuestro plan de rehabilitación, es consensuar objetivos. ¿Entre quiénes? Entre el equipo de trabajo terapéutico con sus médicos de cabecera, es decir, con aquellos médicos que intervengan en el tratamiento del paciente, con el paciente mismo y con los familiares que formen su red cercana, es decir, que sean quienes también participan directamente del tratamiento porque los acompañan, sostienen, conviven, etc. Nunca podríamos formular objetivos desde nuestro propio ángulo creyendo que somos dueños de la verdad, sin terminar de conocer para qué los estamos haciendo, qué opina la familia de ello y cómo pueden trasladarlo al ámbito del hogar. Porque caso contrario, fabricaríamos situaciones terapéuticas tal vez ideales, muy bonitas, donde estemos estimulando lo que queremos estimular, pero que muera ahí. Y la verdad es que la sesión dura muy poco en relación a todo el tiempo que los pacientes pasan fuera de la sesión. Uno, el planteamiento de objetivos como punto muy importante, pero también lo del equipo multidisciplinar. Yo acá les estoy hablando de rehabilitación neuropsicológica, porque soy psicóloga, pero no nos vamos a olvidar que tenemos que comprender en todo este proceso a fonoaudiólogos, terapistas ocupacionales, psicopedagogos en casos de ser necesarios, la terapia individual, que va a ser distinta a la rehabilitación neuropsicológica en caso de que el paciente lo requiera, musicoterapia, kinesiología, actividad física y todas las terapias que pueda llegar a necesitar. No es lo mismo, igualmente, a pesar de que el equipo sea multidisciplinar, llenar al paciente de terapias y agotarlos, porque muchas veces también podemos armar un programa que sea lo suficientemente denso en cantidad de horas, que el paciente no puede terminar respondiendo con calidad, y terminamos generando una especie de cansancio, no solamente en la persona, sino que también a su equipo familiar, que usualmente son los que los esperan, los que los llevan, los que acomodan su vida de acuerdo a los horarios que le demos a estos pacientes. La rehabilitación neuropsicológica tiene específicamente dos cuestiones que le sirven de fundamentos científicos para su existencia, que son estos dos conceptos que yo les dejé ahí, y son los de la plasticidad del sistema nuestro nervioso y la reserva cognitiva que tengan las personas. Los dos fundamentos principales que tenemos para entablar una rehabilitación neuropsicológica son precisamente estos, el de la reserva cognitiva y el de la plasticidad neuronal. Siendo tal vez un poquitito más obvios, vamos a hablar de neuroplasticidad o plasticidad neuronal al referirnos a esa capacidad que tiene nuestro cerebro de cambio y adaptación a lo largo de nuestra vida. Y lógicamente, bueno, después va a venir una clase, yo sé, de neuroplasticidad, lo cual va a ser fabuloso. Eso viene a barrer con los prejuicios anteriores de que realmente nuestro cerebro no podía reorganizarse y crear conexiones nuevas, y hoy sabemos que eso es posible aún hasta el último momento. Yo trabajaba con un médico que decía que
hasta el último día de su vida el paciente está generando conexiones nuevas y nada de lo que hagamos va a ser en vano. La realidad es que me quedé con eso. Y el otro concepto, que es el de reserva cognitiva, que alude a este rol protector que tiene la educación que haya recibido la persona a lo largo de su vida y las actividades intelectuales que practique o que haya practicado en el pasado, y que se relaciona directamente no solamente con la evaluación, como decíamos el otro día, sino también con las capacidades con las que cuenta, es decir, gráficamente con esa reserva con la que cuenta, para que podamos sostener y armar una rehabilitación hecha a medida. No obstante, si bien nosotros queremos generar un entrenamiento adecuado para restablecer estas funciones, teniendo en cuenta cuál es su reserva, siempre va a depender también de la gravedad, el momento evolutivo y el tiempo que haya transcurrido desde que ocurrió el daño hasta el momento presente. Es decir, que hay que tener en cuenta cuáles son las secuelas presentes para que no consideremos todo como que, bueno, a ver, la persona trae una buena reserva por el tipo de actividades que ha realizado, la cantidad de educación que ha recibido, pero sin focalizar en cuál es el daño presente y cuántas cosas puede haber perdido o no. Entonces, en realidad, en este sentido, la neurorehabilitación no es que nos viene a ofrecer soluciones mágicas o milagrosas, y tampoco prometemos una restauración completa de las funciones dañadas. Pero en cambio de eso, sí se ofrecen estrategias para poder minimizar, en la medida de lo posible, las secuelas cognitivas y generar un entrenamiento que tenga estrategias compensatorias, lo cual, sin dudas, a mayor plasticidad, mayor va a ser la posibilidad de poder generar estos cambios en nuestros pacientes. Si queremos ser así muy puntillosos y poner la lupa para ver en qué ámbitos podríamos aplicar la rehabilitación neuropsicológica, podríamos considerar todas las afecciones que causen un daño cerebral, porque tal vez siempre lo más común es tal vez pensar en estas patologías como Alzheimer, Parkinson, porque a la vista de todos generan un daño que es muy fácil de percibir porque la persona realmente no se desempeña de la forma en que solía hacerlo y todos sus familiares lo notan. Pero también podemos tener otros casos, como por ejemplo los traumatismos cráneoencefálicos, o un caso de encefalitis, por ejemplo, etcétera, que tengan impacto sobre las funciones cognitivas y que no siempre es tan normal hacer la evaluación, porque incluso muchas veces la edad juega como un factor distractor para poder hacer esa derivación. Y de hecho, hay muchos casos donde el compromiso mayor está puesto en otro área y no específicamente en la cognitiva, y parece que estas alteraciones quedan como en un segundo plano. Por ejemplo, en un caso donde la afectación física puede ser muy grande y la necesidad de rehabilitarlo motrizmente es primordial, parece que dejamos un poco en el costado lo que es el tema de evaluar y rehabilitar las funciones cognitivas, pero eso empieza a hacer aguas a futuro. Entonces es tal vez un paso en el que nos tendríamos que adelantar, siempre y cuando estemos con estos casos. Sin dudas, esto sí, les decía, es algo que elegí poder ponerlo en el foco y que sea bastante importante de puntualizar en el evitar demoras en el inicio de los tratamientos. Creo que ya lo habíamos hablado, pero eso me parece crucial. Y muchas veces el error es nuestro cuando puede ser bien que no logremos transmitir después de las evaluaciones todo lo que queramos transmitir, o bien que no le ofrezcamos a la persona algo organizado en cuestión de tratamientos y que les parezca demasiado imposible llevarlos a cabo. Entonces eso puede ser que se demore el inicio del tratamiento, que la persona vuelva a hacer consultas con otros médicos, vuelvan a reevaluarlos, y la verdad es que ese tiempo que sería crucial para ciertos casos, lo estaríamos dando por perdido y es sumamente valioso. Más aún porque queremos evitar el manoseo, es decir, que el paciente vaya saltando de terapeuta en terapeuta, evaluándose sin tener una perspectiva clara de qué hacer con su caso, y más aún de que se les brinde una perspectiva clara y concreta de qué se puede hacer con lo que hay. También hay que ser muy claros al momento de los costos, porque entiendo que en nuestros países todos tenemos realidades diferentes,
y acá en Argentina las obras sociales o los planes de salud a veces cubren ciertos tratamientos y otras veces no. Hay que hacer trámites sumamente engorrosos para poder generar un certificado de discapacidad, y eso realmente no solamente que le resta tiempo al inicio de los tratamientos en la mayoría de los casos, sino que también, si no acompañamos a las personas a que lo puedan comprender cuál es el trámite que tienen que hacer, suelen quedar muy confundidos en relación a esto y darlo por perdido. Entonces, evitar demoras para que la persona pueda tener el tratamiento lo antes posible. Acá les dejo, como el otro día, el ajuste para que hagamos después un intercambio, o sea que voy a querer que a raíz de esta pregunta ustedes escriban en el chat qué es lo que opinan y después vamos a revisar. La pregunta del millón es, ¿en qué casos consideran ustedes que el tratamiento no podría brindar ningún tipo de beneficios? Es decir, ¿en qué tipo de patologías o cuadros o situaciones creen ustedes que realmente poner a la persona en tratamiento no tiene ningún tipo de sentido porque no se beneficiaría? Me lo dejan y pues más adelante charlamos acerca de esto. Hay ciertas características que solemos tener para estos tratamientos y que sí yo puntualicé en un par de ellas que me parece que son fundamentales para tener en cuenta, porque al momento de diseñar un tratamiento de rehabilitación neuropsicológico, lo hacemos de una forma particular para cada paciente, con el lema de que cada paciente es único y por más que tengamos un diagnóstico de neurología y un perfil de neuropsicología con tal vez el grado de deterioro marcado en su gravedad por un terapista ocupacional, igualmente eso no va a darnos toda la información necesaria para saber cómo se desempeña este paciente, sino que tenemos que hacerlo con un diseño demasiado cualitativo. Una característica es esta, que cada paciente es único, y hay que tenerlo bien en claro, que el enfoque sea multidisciplinar, con una evaluación detallada de sus funciones, que eso ya lo dije, y lo último es, el último no, en realidad a modo de introducción son estas tres características, pero sí sería conocer los déficits, como decíamos en la clase anterior, para no cometer errores al momento de empezar a rehabilitar y buscar el ejercicio de funciones que se encuentren mucho más en detrimento que en crecimiento o en estabilidad. Hay un modelo que es bastante general, que ahí les dejo la cita por si lo quieren buscar ahí abajo, donde marcan las características generales del proceso de rehabilitación. Y en este mismo modelo, principalmente de lo que se habla es de que debemos poseer un modelo teórico de referencia. Yo les dejé en claro cuál era el mío, pero sin embargo no es el único, basarse en las habilidades conservadas, y esto viene como a sentar las bases de lo que dije anteriormente. Conocemos los déficits, pero también conocemos qué habilidades el paciente tiene conservadas, sobre las cuales vamos a hacer pie, porque nos va a sostener no solamente para la buena rehabilitación, sino también para una estabilidad anímica del paciente, para no estar constantemente marcando aquello en lo que falla. También tenemos que tener un orden de prioridades, porque las funciones son muchas y lo ideal es que podamos armar un plan que rehabilite o las entrene a todas. Pero si sabemos cuáles son sus déficits, vamos a saber hacia dónde nos tenemos que enfocar primero. Intervenir de forma precoz, lo dije anteriormente. Emplear tiempo suficiente de tratamiento, es decir, a veces las cuestiones burocráticas nos llevan a que las sesiones sean muy cortas y eso va a pasar de cada situación en particular en la que se encuentren los profesionales. Pero sí sería necesario que al menos cada uno pueda tener unos 45 minutos como mínimo de sesión para poder armar un encuadre correcto, un desarrollo de sesión correcto y también un cierre. Hay lugares que solicitan sea solamente media hora o se hace con grupos muy numerosos y eso muchas veces nos lleva al riesgo de perder atención en el paciente o que los objetivos no se terminen de desarrollar. Hay que tener en cuenta que si vamos a hablar de pacientes adultos con cuadros demenciales, una característica general es el enlentecimiento y no podemos apurarlos por tener poco tiempo tampoco. Orientarse a la funcionalidad de cada paciente, eso sin lugar a dudas, pero más adelante lo toco un poquitito más, y considerar las variables emocionales, sí, no solamente por el hecho de ser psicóloga que lo planteo, sino porque hay una gran implicancia emocional que tienen, como ya lo hemos hablado en varias oportunidades, estos cuadros y que no podemos descuidar porque sabemos que una persona que tiene su cabeza puesta en otro lugar no va a ser una gran respuesta de lo que nosotros querramos buscar en nuestra rehabilitación.
Y como con cualquier persona, no solamente vamos a querer que sean buenos respondedores de consignas, sino que puedan empezar a estar un poquitito más incentivados y que la respuesta sea autogenerada y no con el estímulo constantemente brindado por nosotros. Algo esencial que ese modelo no dejó bien en claro es que nuestros programas de neurorehabilitación necesitan tener una validez ecológica. Es decir, que lo que vamos a hacer en la sesión al paciente le sirva para su práctica en el día a día. Por eso elegí esta imagen escrita, no sé si es chino, coreano o qué, pero si nosotros brindamos a la persona información sumamente confusa, que luego no va a tener ni idea cómo trasladarla, la función va a estar estimulada a nivel cognitivo, probablemente esté estimulada. Pero si llegamos a hablar de pacientes con deterioro, es decir, que ya sus funciones entran en un declive y no hay solo disfunciones, no podríamos ir a un nivel tan abstracto de estimulación, sino que necesitamos que esa información que le estemos brindando la pueda adaptar a distintas situaciones. Que algo sea ecológico, se lo podamos explicar y que la persona lo pueda trasladar, también va a ser sumamente fundamental. Por eso mismo, sin embargo, muchas veces es también recomendado el entrenar a nuestros pacientes en habilidades sociales, otra vez, puesto que de acuerdo al caso pueden perderlas más o menos, o en aquellos casos en que todavía sigan activos y haya que hacer una rehabilitación con materiales que se relacionen con aquellos con los que trabajan, e incluso mismo podemos aplicar técnicas de modificación de la conducta que les sirvan para aplicar en distintas situaciones que no tienen nada que ver con su vida dentro de su hogar o con su trabajo, pero sí con cosas que solían hacer en su rutina diaria y las pueden haber perdido. Hay diversos factores que condicionan nuestro tratamiento. Estos son los factores que condicionarían la recuperación de las lesiones. Los autores plantean que los condicionantes pueden ser la edad, porque en general a menor edad mayor recuperación, el género, porque estadísticamente las mujeres parecerían recuperarse mejor que los hombres, la lateralidad, porque los zurdos tendrían mejor pronóstico que los diestros, la reserva cognitiva, como dijimos antes, porque hay una mejor recuperación cuanto mayor sea su reserva cognitiva, también la conciencia que tenga nuestro paciente del déficit, porque el pronóstico va a ser más desalentador cuanto menor sea su conciencia de déficit. La rehabilitación y su inicio temprano es otro condicionante, la gravedad, porque sin dudas cuanto más extenso sea el daño, el pronóstico va a ser tal vez más desalentador o peor. La localización de la lesión, porque de acuerdo a dónde pueda estar dentro del área, de las áreas corticales de asociación, por ejemplo, pueden generar mayor afectación cognitiva. La etiología del daño que se haya generado y si el paciente ha estado, por ejemplo, con un caso de coma inducido, porque sin dudas cuanto menor haya sido la duración y la intensidad de ese proceso de coma, el pronóstico va a ser mejor. Ni hablar que lo que nosotros buscamos como objetivo fundamental es que nuestros pacientes puedan ganar una autonomía creciente, así que con toda esta neurorehabilitación no sean dependientes de sus terapeutas, sino que, como decíamos, puedan trasladar todos esos puntos, todas esas habilidades en las que intentamos enfocarnos a su vida cotidiana. Pero también hay que tener en cuenta que esto siempre tiene que ver, lógicamente, de cuán seguro y cuán confiada esté la persona en el tratamiento que le estamos brindando y también el apoyo que tenga para continuar el mismo. Y también es verdad que lo que hablábamos antes de la conciencia del daño, es decir, la conciencia de enfermedad, nos va a hacer ganar un espacio en nuestros pacientes siempre y cuando la misma esté presente. Sabemos que de acuerdo al daño que puedan presentar, en mayor o menor medida, esa capacidad de reconocimiento de las dificultades puede ser más compleja y hay que empezar a trabajar en la medida en la que sea accesible, cuál es el contenido emocional que puede presentar esto en nuestros pacientes y ver si podemos también volcar esta información al grupo familiar y que podamos encontrar la colaboración del mismo, porque sin dudas nosotros vamos a obtener información de los cuadros y lógicamente al estar formados en eso, nos va a ser muy accesible el vocabulario que utilicemos y los objetivos que nos vayamos a plantear. Pero no va a ser así para la familia que tiene conflictos particulares independientemente de esta situación, y también
conflictos relacionados con esta situación. Si no los incluimos y no les brindamos el espacio para que puedan confiar en nosotros y tener herramientas para contribuir no solamente a generar mayor conciencia en la persona, sino también en participar en el tratamiento, no va a tener mucho sentido, porque vamos a encontrarnos nosotros sumamente solos, y la verdad es que para la persona no sería muy fructífero. Acá sí lo marqué con rojo, que va a ser sumamente importante contar con una red familiar en el tratamiento. Esto aplica en líneas generales, y creo que en eso estaríamos todos de acuerdo, no creo que alguno disienta, que en todo tipo de tratamientos necesitamos tener una red de contención para esa persona. No podemos confiarnos en que ya sea, por ejemplo, con una indicación de medicamentos o con una indicación terapéutica, el paciente pueda realizarlo por sí mismo sabiendo el cuadro de déficit que presenta, ya sea bien más de tipo cognitivo, o sea que las fallas estén a ese nivel, o bien de tipo psiquiátrico. Para ninguno de los dos casos, más aún cuando ambos componentes ya se encuentran manifestándose en conjunto, quisiéramos que nuestros pacientes tomen sus decisiones o tomen las riendas del tratamiento por sí mismos, porque entonces estaríamos generando una falla. Cuando hablábamos con las organizadoras de estas clases, algo muy valioso que encontré en ellas es que siempre puntualizaron en psicoeducar a las familias, y de hecho al plantear la idea de este módulo de neuropsicología, me pidieron que sí o sí lo incluya, lo cual me pareció sumamente valioso porque ustedes saben que son médicas neurólogas, y me parece a mí algo muy gratificante encontrar profesionales de la medicina con la calidad humana suficiente para registrar que no solamente vamos a hablar de un paciente, sino que hablamos de un equipo, y no solamente del equipo interdisciplinario, sino del equipo familiar con el que podamos contar. Y va a ser muy importante que tengamos en cuenta el brindarle a esta familia y a este paciente una mirada que esté cargada de dignidad y respeto por la situación, por el bagaje que pueda tener esto dentro del desempeño familiar y por el futuro que acarrea la presencia de este cuadro, sea cual sea, dentro de la familia. Porque desconocer la importancia del sostén familiar y del impacto que puede generar el mismo, nos puede llevar en muchas ocasiones a perder el tratamiento de nuestros pacientes, como decía antes, y ese puede ser un error nuestro. Y a veces, más que nada los psicólogos, que nos encanta interpretar y recontrainterpretar las situaciones, vamos a encontrar en qué situación, a ver, se encuentra esta familia, vamos a querer interpretar el abandono en el tratamiento como una resistencia o la negación de la patología, o etcétera, 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 que para la familia va a ser puro bla bla, y para nosotros también tendría que serlo, porque muchas veces la falla está puesta en nosotros. Si tomamos en cuenta que la familia o incluso los cuidadores tengan participación en el tratamiento, tenemos que diagramar de una manera que no los pongamos solamente al servicio nuestro, sino que los podamos escuchar y brindarles, en la medida que sea posible, también instancias de apoyo o sostén psicológico a ellos mismos, porque hay un concepto que es muy conocido, calculo que todos lo debemos tener en cuenta, que es el del estrés de los cuidadores. Porque uno, ¿qué cree? Que la persona que está sana y que puede acompañar a este paciente en su tratamiento es una fuente inagotable de recursos a los que uno puede recurrir, y los cansamos con los horarios, muchas veces los cansamos con los requerimientos, los cansamos con las adaptaciones, los cansa la misma situación, se pueden frustrar por a veces no ver avances, o bien tengan sus propias cuestiones y necesiten también que alguien los mire, los atienda y los escuche, y si sabemos que estamos frente a cuadros probablemente degenerativos y de una severidad marcada, no va a ser ese familiar quien los contenga y tampoco quien les agradezca, porque si pensamos en que nuestros pacientes cada vez van a ir perdiendo mayor integridad de sus funciones cognitivas, esta cuestión de reciprocidad se puede empezar a perder, y eso muchas veces genera mayor frustración, genera que los cuidadores estén sumamente agotados, que no sepan qué hacer, a dónde recurrir, y los tratamientos también pueden fracasar en relación a eso. Creo que esos son los puntos fundamentales. Obviamente ustedes saben que a mí lo que me gusta es que nos escuchemos, así que teóricamente lo que es rehabilitación, neuropsico, yo
lo dejo en pausa acá para seguir en la segunda parte. Así que, gente, teoría hasta acá nomás.